Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración a ellos que establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. La ley la hizo Dios, personalmente la hizo Dios. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios terminó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios, por el dedo de Dios. Él personalmente escribió la ley en tablas de piedra, que quiere decir eternidad. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Dios personalmente la redactó. Él descendió del cielo y se escondió allí en el monte de Sinaí, en medio de los truenos, los relámpagos y las centellas, la humareda y toda la candelada que había allí. Y con su propia boca y su propia voz proclamó la ley desde el monte de Sinaí. Y nos dice que con su propio dedo la escribió.
escribió. Así que la ley la hizo Dios, y Él prohíbe que se adore a Dios, que se diga que se haga una imagen de Dios o algo de esto, porque Él nos dice, y escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 12, dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, allá en el monte de Sinaí, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, porque Él prohíbe que se haga imagen de Él, del Padre, del Hijo, de los ángeles, de la luna, de las estrellas o de lo que haya en el cielo. Lo prohíbe. Lo mismo dice que no se hagan imágenes de lo que está en la tierra, hombres, hembras, animales, cosas, dice el Señor, plantas. Prohíbe el Señor que nos hagamos imágenes de eso. Ese es el segundo mandamiento de la santa y eterna ley de Dios que Él escribió con su propio dedo. Ese segundo mandamiento, el sistema romano papal lo mutiló, lo quitó, lo sacó de la ley de Dios para poder prostituir a un mundo en el negocio de la idolatría, en el culto prostituido, del culto a los muñecos y a las muñecas. Y de esa manera nos dice el libro de Jeremías en el capítulo 10, embruteció, entonteció e infatuó a los pueblos y a las naciones. La gente cree que esos pedazos de tiesto, que esos pedazos de tela, que esos pedazos de trapo, que esos pedazos de madera, que esos pedazos de hierro, que esos pedazos de fibra de vidrio, que esos pedazos de cemento, que eso oye, que eso ve, que eso siente, que eso puedo yo pedirle, que eso es dizque una manera de recordar a Dios. Falso de toda falsedad. Cuando el cura le diga a usted que ellos no adoran los muñecos, querido amigo, le está mintiendo. Cuando el cura le dice que no los adoramos, sino que los veneramos y los honramos, le está diciendo mentira, porque vaya usted y mire allá en el diccionario de sinónimos, y allí usted va a encontrar que honrar, venerar y adorar es la misma palabra, así de simple y de sencillo con relación a lo que tiene que ver con las imágenes. Así que la Escritura nos dice que en medio del fuego, el relámpago y la centella, Dios escribió sus mandamientos. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso y de adoración. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, como escrito está en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23, porque la ley de Dios es eterna, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él dice que en la eternidad se va a ir a adorar en el día en que todos los habitantes de todos los mundos no caídos van a adorar al Señor, en el séptimo día, que es el día de Dios y de su creación. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice el sabio Salomón, por la inspiración del Espíritu Santo, con toda la sabiduría, con toda la inteligencia y el discernimiento que Dios le dio, dice el sabio Salomón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas, estos poderes del sistema romano papal, de la Iglesia Católica, no le temen a Dios. Ustedes han conocido, ustedes conocen, ustedes están viendo y dándose cuenta de la historia del sistema romano papal, de cómo son los papas, cómo han sido los papas altivos, arrogantes, orgullosos, desafiantes de Dios. Ellos aparentan humildad, ellos aparentan ser los representantes de Dios en la tierra, pero una cosa muy distinta es la realidad de esto. Por eso el Señor dice que son hipócritas, lo mismo que eran los fariseos y el Sanedrín en los días del Señor Jesucristo. Ellos
se arrogan la autoridad de decir que han cambiado las leyes de Dios y que ellos son superiores a Dios. Esa es la apariencia que dan de ser humildes, pero a la hora de cambiar y de imponer las cosas de Dios, ahí sí reclaman y dicen, como está reclamando Francisco, como reclamó también Benedicto XVI y como reclamó y ordenó al mundo Juan Pablo II, de que el domingo es el día de culto, de que el domingo es el día de guardar, que el domingo es el día de que la gente no se vaya a dañar el planeta, que es una manera de ayudar al planeta. Eso dijo alias Francisco en estos días, porque el nombre de él es Jorge Mario Bergoglio, se puso el apodo del alias de Francisco. Entonces, queridos amigos, mire, la Biblia nos dice que es el sábado, es el día de conmemorar la creación de Dios, que el sábado es el día de adorar al Creador de los cielos y de la tierra. No es el domingo, como están diciendo y dicen los papas, los agentes, los representantes de Satanás, porque él fue el que impuso el domingo. La historia que no nos han querido contar. Esta es la historia que siempre nos han querido ocultar, y por eso dice el Señor que en estos últimos días todo será desenmascarado, que todo será denunciado, que la gente lo va a oír, y que si la gente no quiere oír la verdad, no quiere darse cuenta de las cosas, dice que tendrán que oírlo, porque todos en este planeta lo van a oír. Dice que nadie va a recibir la marca del sistema romano papal, la marca de las iglesias protestantes, que es el domingo, sin antes oír qué es eso, de dónde vino eso y por qué es el domingo el día obligatorio de guardar en las empresas, en los colegios, en las universidades y en todas las instituciones de este planeta. Dice que como el día de descanso. ¿De dónde vino todo eso? Ayer hablamos de eso, cómo lo impuso Constantino, pedaleado, incitado y excitado por los obispos de la iglesia romana, queridos, en el 321 después de Cristo. Y como los políticos, como los Césares, Diocleciano, Nerón, Calígula y Justiniano, entonces para agradecerle al papado todo eso, entonces impuso al sistema romano papal como la iglesia oficial del imperio romano, y así fue como se metió a todos los lugares y a todas las partes, oficialmente, obligatoria. Aquí en este país, por la política de esta nación, Colombia, era obligatorio que la iglesia católica fuera la iglesia oficial de Colombia. Eso lo cambiaron entre comillas en el papel allá en la Constitución de 1991, pero ustedes ven que al lado del político está el Papa, y que el político es el que invita, que eso no debería hacerse. El político es el que llama, invita a traer al Papa, gastarse un montón de dinero, sacar un montón de dinero que podía servir para darle comida a un montón de gente de municipios en este departamento, para traer un tipo de esos a hablar a hablar bobadas, a hablar estupideces, porque esas son estupideces. No hablar de la Biblia, no hablar de lo que dice la palabra de Dios, y ponerme yo a filosofar y a decir cosas ingeniosas para agradar y hacer reír a la gente y que todo el mundo aplauda. Eso son estupideces. Por eso dice el Señor que a los fariseos de allá, lo que ellos dijeran, no lo hicieran, que no hicieran como ellos hacen, y que lo que ellos le dijeran de la Biblia lo creyeran, pero que no hicieran como ellos hacían. Ahora, si Cristo viniera, les diría que lo que dice el Papa no lo crean, y que lo que él hace tampoco lo hagan. Eso es lo que nos dice la historia profética y la palabra de Dios en los labios de Jesús, allá en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 4, al 6, léaselo para que usted conozca y entienda de qué es lo que habla el Espíritu en esta hora final. Así que el sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, no es el domingo, querido amigo. Mire, todas las palabras que tiene este cuarto mandamiento, oiga, todas las palabras que tiene este cuarto mandamiento, dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, para Jehová tu Dios, para Él. No para irme de fútbol, ni balneario, ni de paseo de olla, ni para irme a dormir al sofá, ni para quedarme viendo televisión. Dice que es el día para Él, es para
para Él, para el culto y la adoración a Él, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese es el sábado para Jehová. De tarde a tarde, dijo el Señor, guardaréis mi sábado. Desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ese es el día de reposo para Jehová. Ese es el día de Jehová. Y nos dice entonces: no hagas obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿En cuántos días hizo Dios la creación? 6. Hizo el día 7º para dejarlo como una conmemoración de su creación, de su poder creador. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. No es descanso de que Dios esté cansado, porque Dios no se cansa. El descanso, el Señor descansó no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con la manifestación de su gloria. De eso es que dice el Señor que reposó, paró, ya no hay más nada que hacer, ya todo está hecho, todo es perfecto, como Él mismo lo dice, y vio Dios que todo era bueno, perfecto, hecho está, acabado en gran manera, hasta aquí llegará. Entonces deja el sábado para conmemorar toda esa creación, y nos dice entonces este mandamiento, que es el único mandamiento que nos dice cuál es el nombre de este legislador. Nos dice que es Jehová, que quiere decir sencillamente el Eterno. Nos dice también este mandamiento, el único mandamiento que nos dice cómo y cuáles son el título que se le da a este Jehová legislador. El título es creador, no es evolutivo, ni es espontaneitivo, espontáneo o por Big Bang, no, es creación. Dice que por la poderosa autoridad de su palabra, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, como escrito está en el libro de Salmos 33, allí escrito está. Y nos dice también que este es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuáles son los límites de este Jehová creador, legislador de esta ley. Nos dice entonces que son los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que nos da del universo. Esos son los límites de este Dios. Y este es el único mandamiento también que nos dice quiénes deberían ser sus súbditos. Él dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero qué lástima decirlo, que de todo lo que respira en este planeta, el único que no quiere alabar, adorar a este Jehová creador es el hombre, aquel que Dios hizo a su imagen y semejanza, aquel que Él consideró como la corona de su creación. Es el único que está en rebelión. Todos los animales obedecen a Jehová, la vegetación, todo obedece a Jehová, todos los reinos de este planeta, hasta las mismas piedras y el granizo y los elementos de este planeta obedecen a Jehová, como Él mismo lo dice. Es más fácil que la piedra me obedezca a mí, es más fácil que el granizo, que el viento, que el fuego y que la tierra me obedezcan a mí, antes que los hombres me obedezcan a mí. Esa es la triste realidad de esta historia, y ese es el conflicto entre Cristo y Satanás, que los hombres han escogido a Satanás para obedecer lo de Satanás y oponerse y entrar en rebelión contra Dios, que obedecer a Jehová y tener vida eterna, bienestar y prosperidad eterno. Eso es lo que nos dice la Escritura. También nos dice este mandamiento que Él fue el único día al cual Dios le dio nombre fue al sábado. El único día que se llama sábado, porque Dios le puso ese nombre, es el sábado, queridos amigos. Es el sábado, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat, de donde se vertió la palabra sábado a nuestro idioma
español, la palabra sábado, el único día al cual Dios le puso nombre, y no solamente le puso nombre, sino que también es el único día al cual Dios dice y que le da un lugar dentro de los días de la semana, dice el Señor, séptimo día, no le al único día de la semana al cual Dios le da un lugar, es al sábado. El sábado es el séptimo día, la semana tiene 7 días, si el sábado es el séptimo, entonces a partir del sábado comienzan a contar el primero, el segundo y tercer día. El sábado es el séptimo día, por lo tanto el domingo es el primer día de la semana. Así de simple y de sencillo es lo que nos dice la Escritura, el sábado. Y dice que es el único día que Dios ha bendecido, lo bendijo y lo santificó. No como dicen los protestantes, que cualquier día es santo, que todos los días son santos, no, el Señor no dice que todos los días, el Señor dice que el sábado. El Señor no dice que puede ser el domingo, el viernes, como dicen los musulmanes, o el domingo, como dice el papado y como dice el paganismo. No, el Señor dice es el séptimo día, y eso es lo que usted y yo debemos obedecer. Y ahí es donde entra todo este conflicto que estamos estudiando entre Cristo y Satanás por la adoración. Y el conflicto entre el sábado versus domingo es la adoración. Sábado, adoración a Jehová; domingo, adoración a Satanás. Sábado, adoración al verdadero Dios vivo y eterno; y domingo, culto a los hombres, culto de adoración a las imágenes, culto de adoración a Satanás, culto de adoración a los ídolos que Él introdujo en esta tierra y en este mundo. De eso es que venimos hablando, del Armagedón, de los enemigos de Dios. Ya hemos estado hablando de los enemigos de Dios, cómo surgieron los enemigos de Dios. Ya hablamos cómo surgió el papado, cómo surgió el protestantismo, cómo surgieron los políticos. Vamos a estudiar hoy cómo surgieron los políticos. Ayer hablábamos de que los políticos han sido el poder usado por Satanás para imponer toda la religión. Ellos son los que ejecutan todas las sentencias que da los eclesiásticos. Ellos son los que las ejecutan, como en la Edad Media. Los papas decían que había que quemar al que leyeran la Biblia, pero como ellos no podían dictar la sentencia de muerte, se lo llevaban al político para que el político lo ejecutara. Lo mismo que ocurrió en los días del Señor Jesucristo. El Sanedrín no se sentía con autoridad para matar a los que se opusieran a ellos, porque era entrar en pugna con los políticos de Roma. Por eso ellos dieron entonces la sentencia de muerte contra Cristo, y los políticos de Roma la ejecutaron. Y así ha sido y así será. En la Edad Media fue así, en los días de Martín Lutero fue así, y ahora es así. Y en el tiempo final, cuando vuelva el papado a tener la supremacía sobre este planeta, volverá a ser igual, pero ya serán 4 poderes unidos. Primero, Satanás. Segundo, el sistema romano papal. Tercero, todas las iglesias que dicen ser cristianas, evangélicas, protestantes. Y cuarto, todos los políticos. Todos esos 4 poderes unidos son los que van a guerrear. Están guerreando contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios y contra los fieles de Dios por la adoración. Porque para allá vamos. Todos los desastres. ¿Quién creyera, queridos amigos, que todos estos desastres que estamos viendo, que se están oyendo, los incendios, los terremotos, las inundaciones, los granizos, los huracanes, todo lo que tiene que ver con los ciclones, todo lo que tiene que ver con el aumento de la delincuencia, todo lo que tiene que ver con la locura del clima, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con el conflicto de la adoración, tiene que ver con llevar a este mundo a un momento en el cual se va a decir: toda esta maldición ha venido por no santificar el domingo. Por eso nos ha venido esta maldición, y van a imponer que el domingo, que es el día que está pidiendo a gritos el Papa Francisco, el domingo, el domingo que pidió a gritos Benedicto XVI, el domingo que pidió a gritos también Juan Pablo II. Él fue el que, este Papa Francisco, alias Francisco, que puso el alias de Francisco, sacó una encíclica que se llama Alabado sea. Alabado sea, habla del medio ambiente, y el medio ambiente necesita que se glorifique el domingo. El domingo es el día
planeta, el domingo es el día para ayudar al planeta, el domingo, cuando la Biblia nos dice que es el sábado nos recuerda a nosotros eso, quién es el creador, el sábado nos recuerda quién hizo los cielos y la tierra, el sábado nos recuerda que la naturaleza no es mía, que la naturaleza no es nuestra, que a mí no me fue dada la naturaleza para destruirla, para acabarla, para devastarla, para aniquilarla, no, el sábado nos enseña y nos muestra a nosotros en la Biblia que nosotros formamos parte de esa creación, formamos parte de esa naturaleza, que es más fácil que toda esa naturaleza sobreviva sin el hombre, que el hombre sobrevivir sin esa naturaleza, así de simple y de sencillo. Pero el Papa dice que es el domingo, mire, tratando de decir que es el culto a Dios, le impones el culto al domingo, y la gente no va a la Biblia para buscar y mirar que es el sábado el que hay que honrar. No hay que dejarse imponer el domingo, no hay que obedecer el domingo, porque con esos cuentos melosos y con esas buenas intenciones de decir que es por esto y que es por lo otro y que es para ayudar y que es por amor y que es por la ternura y que es por la gloria y que es... El diablo trabaja así, el diablo para meterte una mentira, primero te dice 99 verdades. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y eso es lo que venimos estudiando, cómo surgió todo eso, cómo surgieron los políticos, de dónde vino la política, cómo surge la política, cómo surge eso que se llama los políticos. Eso viene desde el mismísimo comienzo de la humanidad. ¿Saben ustedes quién fundó la primera ciudad? ¿Saben ustedes quién fundó la primera ciudad? ¿Y saben ustedes cuál es el nombre del primer alcalde que hubo en este planeta? ¿Saben ustedes cómo se llamaba el primer gobernador que hubo en este planeta? ¿Saben ustedes cómo se llamaba el primer presidente que hubo en este planeta, en este mundo? Escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 17. Oiga el nombre del primer alcalde, del primer gobernador, del primer fundador de una ciudad en este planeta. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Cómo se llamó el primer alcalde? Caín. ¿Cómo se llamó el primer gobernador de este país, de este planeta? Caín. ¿Cuál fue el primer presidente que hubo en este planeta? Caín. Entonces consideren ustedes por qué la política es como Caín, es tan corrupta y tan rebelde y tan pervertida como Caín. Por eso las ciudades son, mire, Caín se independizó de Dios. Dios dijo que era en el campo. Dios dijo que el hombre debía vivir era en un huerto. El hombre fue en una chagra. El hombre fue en una finquita. El hombre lo puso Dios fue en una granja. El hombre no fue diseñado para vivir amontonado y hacinado en apartamentos como si fueran galpones de pollos, de gallinas o de perros. No, el hombre fue creado para vivir libre, en medio de que la creación de Dios, y todo esto lo inventó ¿quién? Caín. Se inventó las ciudades, él fue el primero que hizo una ciudad. Por eso es que ustedes ven que las ciudades son sinónimo de rebelión en esta tierra, de perversión y de inmoralidad. Entre más grandes sean las ciudades, más pervertidas, más es el aumento de la delincuencia, más es la corrupción y la perversión y la sodomía en esos lugares. Por eso, si esas son las ciudades grandes y la gente dice, el vulgo dice que pueblo pequeño, infierno grande, entonces ¿cómo serán las ciudades grandes? Si un pueblo pequeño es un infierno grande, una ciudad es un pandemonium, es un antro de satanismo y de rebelión contra Dios. Ahí está. ¿De dónde viene la política?
¿Cómo surge la política? Nos dice, ¿quién es el originador de la polis? Como le llamaban los griegos, la polis, es decir, la ciudad manejada y dominada en ciertos perímetros y en ciertas áreas por un hombre. Eso nos viene de allá, pero mire, esto fue antes del diluvio, inmediatamente después de la caída del hombre. Pero miren, allá en el capítulo 10 del libro de Génesis también, después del diluvio, después de que se bajó Noé del arca, oiga lo que nos dice la Escritura, hablándonos allí de todo esto, en el capítulo 10, versículo 8 del Génesis, dice el Señor, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cus. De Cus vienen los cusitas, que hoy son los etíopes, de ahí vienen los negros. Así que Nimrod era negro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer poderoso. Cuando a usted le menciona la palabra poderoso, es un hombre ¿con qué? Con poder, es un duro, como dicen los muchachos, es un poderoso. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de él, su reino, Babel, que quiere decir confusión. Dice que fue cazador delante de Jehová, pero cuando habla de delante o ante Jehová, es en realidad contra Jehová. Nimrod fue el primero que se le plantó a Dios, que desafió a Dios a hacer todo lo opuesto a Dios, y él fue el que construyó a Babilonia, el originador de Babilonia, con toda su religión de misterio, con toda su idolatría y hechicería diabólica, con todo su culto y su sistema político totalmente independiente de Dios, con el nuevo orden, según el diablo, de lo que era el gobierno de él en este planeta y en esta tierra. Ese fue entonces Nimrod, el primer poderoso que hubo en la tierra. Nimrod, y ahí comienza todo lo que fueron los reyes, ahí comienza todo lo que son los poderes políticos en este planeta y en este mundo desde los tiempos de ¿quién? De Nimrod. Así que nos dice la Escritura y la historia que este Nimrod, vigoroso cazador, como dice allí, entonces dice que fue el que se dedicó a librar a la gente de las fieras, a espantar las fieras, a cazar las fieras, porque la gente le tenía miedo, terror a las fieras. Y entonces este Nimrod, cuando cazaba esas fieras, hacía del pellejo, de la piel de las fieras su vestido, y se adornaba con sus cabezas y con sus colmillos, como ustedes ven en las películas que se adornaban la gente en aquellos tiempos. Y claro, eso inspiraba temor, miedo, horror a la gente, y hacían que este hombre fuese considerado un poderoso, un grande, un ídolo, un Dios para todos los pueblos, las naciones, los niños y los jóvenes y los hombres de este pueblo. Y allí en los días de Nimrod, por estos vestidos, entonces ahí comienzan las vestiduras que comienzan a ponerse los reyes, esas vestiduras impresionantes, con esas coronas, con esos tronos en las manos, con esos adornos de oro, de piedras preciosas, con toda la fastuosidad, con todo lo que es la impresión, y la gente veía a esos hombres vestidos de esos reyes, como los ve la gente hoy en día, desde los políticos, los religiosos, los militares y los que tienen cargos elevados. Todos se visten de una manera tal para impactar, para impresionar, para crear un sentimiento de autoridad, de poder, de poderío. Allí nacen las ropas. ¿Por qué los reyes se vestían así? ¿Por qué los militares se visten como se visten? ¿Por qué los políticos se visten como se visten? ¿Y por qué el Papa se viste como se viste? No se vestían así los sacerdotes de Israel, ni Cristo se vistió así tampoco, porque todo eso tenía que ver con el orden de Satanás para imponer un nuevo orden político en este planeta y en esta tierra. Todo para los ojos. No se olvide, todo está diseñado y hecho
para los ojos, para los sentidos. Es la manera como el diablo entrampa y engaña al mundo, a través de los sentidos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, allá en Génesis, en el capítulo 10, 8 al 9. Ahora oigan esto, así nació entonces. En el pueblo de Dios nunca han habido políticos. En el pueblo de Dios Cristo no vino a ser un político, aunque la Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de Él, es la cabeza. Si nosotros tenemos a Cristo como cabeza, no podemos apartarnos para tener hombres religiosamente, políticamente o espiritualmente como cabezas. El Señor nos dice que la cabeza del hombre es Cristo, que la cabeza de la iglesia es Cristo, y nosotros debemos de seguir es que la cabeza, y en Cristo no hay elecciones, no hay votaciones, no hay, queridos amigos, nombramientos. En Cristo no hay nombramientos, en Cristo no hay nombramientos. ¿Cuáles? En Cristo no hay nombramientos. Dice que las elecciones vinieron de Grecia. ¿De dónde vinieron las elecciones? De Grecia vinieron las elecciones, por aquellos griegos que al apartarse no tenían el Espíritu Santo de Dios y por tanto habían perdido su cabeza. Dice, los nombramientos vinieron de Roma. Cuando el sistema político griego en los asuntos de la iglesia fue impuesto y el obispo de Roma llegó a ser la cabeza. Mire, allá en Roma fue que empezaron a ver los nombramientos, como hablamos ayer. Ayer hablamos de cómo fue el nombramiento del Papa como cabeza de las iglesias en el Imperio de Roma por parte de Justiniano de Constantino. Ellos fueron los que nombraron, le dieron el nombramiento al Papa como su iglesia, la iglesia oficial del Imperio Romano. Así como el César nombró al Papa como sumo pontífice, ya el Papa, no, usted ya no va a ser el obispo de Roma, usted ahora va a ser mi sucesor en las cuestiones religiosas. Entonces nos dice la Escritura que el reino de Dios no es democracia, en el reino de Dios no existe democracia, en el reino de Dios no es una democracia, el reino de los cielos no es una democracia, es un gobierno. El reino de Dios no es una democracia, que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que nos han enseñado que es democracia, que es una palabra que viene del griego, demos y cracia, demos pueblo y cracia gobierno del pueblo. Ese es uno de los chistes más grandes. El reino de Dios no es una democracia, que es considerada que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ustedes están viendo en Venezuela que sacan la gente a votar en elecciones, pero es otro poder, es otro los que realmente reparten y comparten y dicen qué es lo que el pueblo tiene que someterse. Así que la cosa más mentirosa que existe en este planeta es la democracia, que dicen que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero es peor la democracia que la dictadura, porque usted con un dictador sabe a lo que se atiene. Es peor la democracia que la monarquía, porque usted sabe con un rey a qué atenerse. La democracia es peor que un autoritarismo, porque usted sabe lo que se atiene a un autoritarismo, a una autocracia. Usted sabe a qué se atiene allí en esto, pero en una democracia usted simplemente es un ladrillo más de esto. Oiga, el gobierno de Dios es una teocracia, que es un gobierno perfecto y solamente de Dios y dirigido por Él, aunque es mucho más para la bendición, beneficio y felicidad del pueblo. Ese es el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios no hay elecciones. Miren, voy a poner solamente un ejemplito nomás. Cuando Cristo murió, dice que Judas, cuando Cristo fue cogido preso y Judas vio que había entregado sangre inocente, dice que sintió remordimiento, no se arrepintió, fue remordimiento, y ese remordimiento le hizo echar las monedas delante de los curas, de los sacerdotes que se las habían dado, y dice que él fue y se ahorcó. Allí quedaron 11 discípulos. Jesús estuvo con los discípulos aquí después de su resurrección
40 días. 40 días permaneció Cristo en este planeta después de la resurrección hasta el tiempo en que Él entonces ascendió. Y durante ese tiempo el Señor Jesús ni les mencionó, ni les habló, ni les dijo absolutamente nada acerca de cómo reemplazar entre los 12 a ese Judas traidor que había muerto. No dejó ningún tipo de cosa. Pero cuando Cristo se fue al cielo en la ascensión, inmediatamente después dice que se reunieron los 11 apóstoles a hacer elecciones y votaciones para elegir al sucesor de Judas. Mire, ahí comienzan ellos a desvincularse y a apartarse de la cabeza, y eso es lo que ha hecho el hombre en la historia de la humanidad, apartarse de la cabeza. Cuando nosotros como humanidad nos apartamos de la cabeza que es Cristo, entonces viene todo esto, la esclavitud del hombre por el hombre, viene el hombre, el lobo del hombre, viene todo esto de la corrupción política que hace perder el amor a la verdad y el respeto por la justicia. El gobierno de Dios es un gobierno, el gobierno del reino de los cielos es teocrático, para el beneficio, felicidad y bendición del pueblo. Democracia, ustedes ven allá en el Senado de esta nación, hay un letrero grandote que dice Vox Populi, pero les faltó ponerle Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, pero amigos, la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de las mayorías. Y las mayorías siempre han estado equivocadas a través de la historia, desde el diluvio, desde los días de Noé. Las multitudes estuvieron equivocadas. Solo 8 entraron en el arca y los millones quedaron fuera. En los días del Señor Jesucristo también nos dice la historia y la profecía y la palabra de Dios que las multitudes, los pueblos rechazaron al Hijo de Dios. Las multitudes estuvieron equivocadas. En los días de Martín Lutero también las mayorías estuvieron equivocadas. En los días del levantamiento del pueblo adventista ya en 1843-44 en los Estados Unidos, la mayoría también estuvo equivocada. Y en nuestros días también la mayoría, dice el Señor, que estarán equivocadas. Democracia, dicen que es la voz de las mayorías, pero no es la voz, las mayorías siempre han estado equivocadas. Democracia, dicen que es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero la realidad es que la democracia es un gobierno del pueblo manipulado por los políticos para los partidos. Así de simple y de sencillo. Democracia es el gobierno del pueblo manipulado por los políticos para beneficio solo de los partidos. Así de simple y así de sencillo. Y eso es lo que nos dice la Escritura. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino la política? ¿De dónde vinieron los políticos? Escrito está en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8. Oiga, dice que el gobierno del pueblo de Dios siempre fue un gobierno ¿qué? Teocrático. Dios guió a su pueblo. Noé no era ningún rey, Noé no era ningún gobernador, ningún presidente, era simplemente uno que estaba en conexión con la cabeza, con el rey, con el único rey, y ese rey era el que le decía a él qué era lo que tenía que hacer. Escrito está aquí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, dice que cuando se envejeció Samuel, que era el juez que Dios había puesto allí para él recibir las órdenes de Dios y disponer y hacer lo que Dios mandaba, no era la voluntad ni el deseo de Samuel lo que se hacía. Entonces dice que cuando envejeció Samuel, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
Y le dijeron a Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Sintieron envidia, codicia y dijeron: no podemos quedarnos atrás nosotros, tenemos que modernizarnos, el progresismo tiene que llegar, la modernidad tiene que llegar también a nosotros. También necesitamos tener un rey, necesitamos nosotros ser una nación grande y dirigida y organizada y ordenada en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la política y de la guerra y del gobierno y de lo que tenga que ver con el orden de una nación constitucionalmente establecida. Eso es lo que dijeron. Mire, ¿pidieron qué? Un rey. Constitúyenos un rey. Y dice aquí, Primera de Samuel capítulo 6. ¿Qué dijeron el pueblo de Israel? Dijeron: constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oiga lo que le dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo, óyelos a ellos en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Mire lo que dice el Señor. Oigan lo que ellos quieren, porque no es a usted. Hágale lo que ellos quieren, porque no es a usted a quien han desechado. Es a mí al que han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí el hombre se desconecta de su cabeza y toma al hombre como cabeza del hombre, como dice el Señor allá en el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 17:5, dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Y esa es la historia recurrente y repetitiva y perenne en la historia de la humanidad. El hombre dependiendo del hombre, y toda la locura que tenemos en este planeta es por desconectarnos de nuestra cabeza, por pedir hombres como reyes y deshacernos, desechar a Cristo como el rey sobre nosotros, la cabeza sobre nosotros, nosotros seguir a la cabeza. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, que desecharon ¿a quién? A Jehová. Y ahí comienza ¿qué? Israel a tener ¿qué? Reyes. Y eso fue un caos hasta nuestros días. Toda nación donde se imponga un rey por votación, por nombramiento, por elecciones, viene caos. No hay nación en este planeta donde haya un orden. La única nación que estuvo verdaderamente guiada y dirigida por Dios en cuestiones de la política fueron los Estados Unidos. Por eso, en menos de 200 años, los Estados Unidos vinieron a ser la primerísima nación más poderosa militar, económica y políticamente sobre este planeta. Pero cuando se desconectaron de la cabeza Dios, entonces dice que los Estados Unidos vinieron a ser una nacioncita más en este mundo y en este planeta. Y ustedes ven sus políticos, las estupideces que hablan, las locuras con que salen, que cada vez que habla un político en los Estados Unidos, el mundo tiembla. Eso es lo que nos dice la Escritura aquí, que cuando cuando usted se desconecta, por eso es que el Señor dice que debemos ser libres, no iglesias, tampoco tener nada que ver en la política. El Señor dice que nosotros debemos de enterrar, usted y yo, si queremos creer y seguir a Cristo y creer en lo que dice Jehová, dice que debemos de enterrar las cuestiones políticas, porque no solamente usted está votando por hombres incrédulos, ambiciosos, corruptos y que están perteneciendo a los partidos, que están contaminados por lo que el Señor llama en su palabra el pecado corporativo, sino que usted también está entregando su poder, está entregando su voluntad, está entregando su vida en las manos de hombres corrompidos, corruptos, en las manos de hombres, nos dice el Señor, que de los cuales usted se hará responsable de todos los actos y de todas las cosas y de todos los crímenes que ellos cometan durante su gestión, su gobierno.
Eso así es simple. Mire, toda esta gente que votó por todos estos políticos corruptos, por estos Musa Bisaile, por todos estos políticos que están ahora, por estos representantes y por todos estos magistrados y por todos estos políticos criminales y que saben ustedes que son criminales, que han cometido crímenes y delitos. Usted que votó por ellos, usted que vota por ellos, usted que va a votar por ellos, se está haciendo partícipe también de todos los crímenes conocidos y desconocidos que estos hombres cometieron durante el ejercicio de su gobierno. Terrible. Por eso el Señor nos dice, y escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, hablándonos de todo este orden político, de todo este orden político corrupto y religioso corrupto. Dice el Señor en Apocalipsis 18:4, salid de ella, salgan de esa corrupción política, salgan de esa corrupción política, salgan de esa corrupción de la salud, salgan. Mire, es que una cosa es relacionarnos directamente con Dios. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así de simple, desechamos a Dios y por eso las naciones van de ¿qué? Van de mal en peor, y eso es lo que vemos nosotros en este planeta y en este mundo. Dice el Señor, hágale, póngales el rey, póngales el rey. Me han desechado a mí, no a usted, Samuel, a mí. Dice el Señor en el versículo 9 del capítulo 8 de Primera de Samuel, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales, dice el Señor, muéstrales, protésteles, dígale que me han desechado es a mí, que han desechado a su Creador, a su Redentor, el que los ha traído y los ha guardado y los ha cuidado y los ha preservado como pueblo. Hágales saber, muéstreles cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Hágale saber cómo los va a tratar el rey hasta nuestros días, exactamente igual lo que dijo el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Vaya, dígales cómo los va a tratar. Yo le voy a decir cómo los va a tratar, dijo el Señor. Oiga, dijo el Señor, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Dígales esto, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo para que corran delante de su carro a la guerra. ¿Quiénes son los que van a la guerra? No nuestros soldados, no son los hombres jóvenes, no son lo más precioso, lo más preciado que tiene una nación, una familia, una sociedad. No son los jóvenes los que los reyes y los políticos los lanzan allá como hizo Hitler, que hizo matar más de 50 millones de hombres y mujeres jóvenes en su guerra y en todas estas cosas, simplemente porque lo pusieron a él allí, porque se impuso esto. Y no es eso lo mismo que han hecho los reyes, los gobiernos, los presidentes, los dictadores de todas las naciones y de todos los pueblos, mandar a los jóvenes a la guerra, y esos jóvenes van a hacerse matar allá, a matar a otros jóvenes que ellos no conocen, ni tienen absolutamente nada contra ellos, y simplemente por el de un viejito, de un hombre que mandó allá a hacerse matar los unos a los otros. La locura, queridos amigos, de apartarnos de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Dice, Él nombrará para sí jefes de miles, los pondrá a sí mismo a quear en sus campos, esclavizados. Y dice más, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas. No son ellos los que se apropian de lo mejor y de lo más precioso. Ustedes oyen la repartición que hacen los políticos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, se robará todo, tomará vuestro siervo y vuestras siervas y vuestro todo y vuestros asnos y todos ellos, diezmará también vuestros rebaños y todos se apropian ellos de ellos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Terrible, ¿no? Un pueblo totalmente totalmente entontecido, embrutecido, obnubilado, hipnotizado por el poder de Satanás. Esas son nuestras naciones. Mire de dónde vinieron los políticos, mire los frutos de los poderes de los políticos y la gente detrás de ellos. Cada sábado corren las multitudes
a votar por ellos. A los 2 meses de posesionados, ya están criticándolos, ya están exponiéndolos a los juzgados, ya están ustedes viendo el que no les cumplieron las mentiras que les dijeron, las promesas mentirosas que les dijeron, ya la gente quiere disque revocarlos, ya la gente quiere disque bajarse de ellos, porque el Señor nos dice que hay que desenterrar las cuestiones políticas. Eso es lo que venimos estudiando y eso es lo que seguiremos estudiando. Quiero decirles, queridos televidentes, traigan los jóvenes, traigan nuestros niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender, la historia se puede entender. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde y si no vio este programa, el de ayer sábado, puede verlo en YouTube. Escrito está con Jorge Luis Garay. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito 69. También tenemos nuestra sede en el barrio Junín, y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre